comenzar, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir, que podemos aprender, Señor, sobre familia, sobre cómo salir adelante, Señor, pese a la adversidad, y cómo tú nos acompañas en ese proceso y el proceso también de integración en la familia. Bendice esta clase, bendice, Señor, a los que están participando y que sea un proceso de construcción, que cada uno, Señor, que todos, Señor, los que estamos presentes podamos armar esta clase hermosa y poder quedarnos con algo importante en nuestro corazón y que podamos llevar en práctica en nuestras respectivas familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Ya, aquí yo voy a compartir pantalla. Ay. Entonces, aquí yo sé que... No. Ahí sí. Ya, chiquillos. Tengo que hacerle algunas preguntas, ¿ya? Básicamente vamos a enfocarnos en dos tipos de preguntas. La primera es más o menos recordar más o menos lo que pasamos la semana pasada, con qué se quedaron, ¿cierto? Y lo otro, vamos a hacer algunas preguntas de la lectura que dimos para la casa, ¿ya? ¿Quién me puede decir quién leyó lo que mandamos para la casa? ¿Quién dice yo? Pongan su manito, pongan una manito para saber quién leyó. Aquí quedamos todos muy bien. Yo leí algo, pero no todo. Creo que me Eric, faltó el del Cefam. Ya, ya. Erika, a rato no se te escucha muy bien, se va la señal, se Se pega. va la señal, debe ser el Sí, internet. sí, no te escuchamos lo que dijiste en realidad. Ah, ya, espérame un poquitito entonces. ¿Le parece que hable un poco más fuerte? ¿Me escuchan bien cuando hablo fuerte? Ahora sí te estaba oyendo bien. Hace un minuto que como que se te pega el computador y no. Ya. Debe ser porque igual la presentación es bien pesadita. Ah, Voy a intentar, cualquier cosa ustedes me dicen, ¿ya? ujú. Me van avisando. Gracias. Antes de pasar a estas preguntas que están aquí, ¿ya? Me gustaría saber con qué se quedaron la semana pasada. Qué fue lo que más les llamó la atención o les quedó dudas sobre algo? A ver, Bárbara, ¿te parece que me digas? ¿Con qué te quedaste de la clase o qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fueron los tipos de familia. Ya. Yo me identificaba entre como las aglomeradas y la otra. De hecho, conversé harto con mi esposo el tema, porque me llamó mucho, a mí me gustó mucho la clase, Ah, qué bueno. porque nosotros somos una familia ensamblada. Yo a lo mejor tú me entiendes más. Entonces nosotros somos 7 en la casa. Entonces para mí era importante eso de la familia como aglomerada, como que en realidad parece como todo, es mucha bulla siempre, todos opinan de todo, y como que de repente cuesta encauzar un poco el tema, po. Y uno como que queda un poco En de la lado orden. el tema porque también, sí, la orden, y lo otro que me llamó la atención, que para mí la familia era como un todo. Y la separación para mí fue como, no, pues una cosa es la familia, que son los roles, ¿cierto? Las cosas que tenemos que hacer cada uno, y lo otro es la pareja. Entonces yo dije, chuta, o sea, ahí algo en mí no funciona. Así que fue muy buena la aclaración entre familia, el tema pareja, y cómo abordar un poco el tema este de la familia. Aglutinada y desligada, ¿cierto? Como que se le fue un poquito la señal o soy yo. Sí, no, si no sé, a mí se me va porque estoy del Soy- celular. ya. Así que encontré muy, muy bueno y muy acertado
ese artículo. A mí por lo menos me dio vuelta toda la semana, porque Buenísimo. yo sentí, sí, a mí por lo menos yo sentía chuta, o sea, de aquí tengo que sacar algo que me encauce a mí también, po, porque también eso significa que vamos a tener que, de alguna manera, tener ciertos roles, porque lo que tú explicabas que me daba tanta risa, dice, vas toda la familia arriba del auto, de vacaciones, y como que yo decía, hoy sí, a mí me pasa eso, mucho Como que igual boche, mucho de todo. uno se va como categorizando, ¿cierto? Uno dice, ah, mira, yo calzo con esto, mi marido calza con esto otro, entre todos armamos Sí, esto. Sí. sí, uy, sí, es un caos, entonces yo ese día cuando hablaban, yo decía, uy, era como esa definición, así que no fue muy, muy buena, así que fue como algo que me mastiqué durante la semana. Buenísimo. Muchas gracias, Bárbara. A ver, ¿quién más? Jacqueline, ¿te parece? ¿Con qué te quedaste la semana, con qué te quedaste la semana pasada? ¿Estás por ahí, pero me cuesta un poco. Jacqueline? ¿Sí? ¿Con qué te quedaste más o menos la semana pasada? A ver, ¿o te quedaste con dudas? Sí, yo igual me pareció los tipos de familia, igual me gustaron o sea, igual me identificaba con la familia aglutinada. Aquí en mi Ya, casa igual somos hartos. Cuando vienen, yo vivo con unos tíos, entonces cuando vienen los nietos, entre todos, harto el desorden. Entonces, igual de repente cuesta acostumbrarse cuando estamos tranquilos, pues vienen más, entonces es como extraño, pero igual se siente el vacío cuando se van también se sienten de esas dos partes. exacto, cuando son aglutinados y los hijos se van, como que duele más, ¿cierto? Sí, aquí ya se han ido varios, entonces igual cuesta acostumbrarse después a verlos pocos o a verlos los fines de semana. Claro, Ahí también hay otra etapa. exacto. ¿Qué etapa entonces estás tú? Yo aquí todavía con ellos, Ya, sin familia sí. O sea, yo vivo con ellos, pero no, tampoco tengo hijos. ya. Por eso yo soy tía nomás. Ah, perfecto. Entonces, en ese aspecto igual, pero me gusta la familia, po. Me gusta la familia unida, los apegos, me gusta entregar cariño igual. Soy como de piel así. Me gusta el afecto que da la familia. Eso es Sí. importante dentro de la familia, el afecto. Sí, Gracias, Jacqueline. de nada. Y con respecto a eso, no sé si alguien quiere decir algo sin que lo nombre. Me pueden levantar la manito o decir yo. Yo, ¿Quién dijo yo? Dale, dale, Jonathan. a mí lo que me quedó de la sesión anterior fue esa actividad que realizamos del circulito, donde había que formar como a las personas más cercanas que uno consideraba la familia. Y, y yo lo hice y justo llegó mi esposa y también lo hizo ella aparte. Y no salió distinto. Y después cuando terminó me dijo, ¿en serio tú consideras a todos ellos tu familia? Y viendo el documento, por ejemplo, cuando habla de familias de consanguinidad, la cohabitación y el tema afectivo, creo que no sé si estará bien o estará mal, pero como que junté los tres conceptos en mi dibujo y que ahí puse como esa es mi familia. Y porque creo que en realidad em, esa actividad me dejó así, sí, en realidad a todo ello lo considero mi familia, aunque no seamos como de la misma sangre. De repente uno se queda como con el concepto de, a lo mejor de la iglesia, no sé si estará bien o no, pero cuando dicen, no, tu familia es tu esposa, tú y tus hijos, es como súper rígido eso, pero en realidad hay un tema como de afecto con las personas cercanas que de repente tienen como mayor injerencia en ciertas Exacto. situaciones que es lo mismo, no sé, que tu hermano, tu hijo, tu esposa de repente. Así que por eso me quedó Buenísimo. como mucho.
Y sabes que, Jonathan, ese mismo ejercicio, ustedes si quieren, lo pueden usar cada cierto tiempo. Por ejemplo, hacer el mismo ejercicio cada un año o para año nuevo, por ejemplo, puede ser un rito familiar importante, y hacer el mismo ejercicio todos los años. Y decir, bueno, ¿están los mismos? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes ahora están cerca? Y eso nos ayuda a visualizar a nuestra familia, el movimiento familiar, las oscilaciones. Y es un bonito ejercicio. O quienes siguen permaneciendo, y ahí uno se da cuenta quién realmente puede ser realmente familia. ¿Te fijas? Entonces, háganlo. Yo los invito, así como todos los años nuevos o una fecha importante que ustedes tengan, hagan el ejercicio del círculo. Y vamos a ver si les sale lo mismo. Es bien entretenido. Ya, miren, les tengo unas preguntas, ya, de acuerdo a lo que leímos en la clase pasada, ya. Vamos a ir preguntando así al azar para ver cómo van. Nosotros hablamos de lo que era, primeramente, que existían crisis normativas y no normativas, ¿recuerdan? ¿Qué son las crisis no normativas? A ver, tía Vicky, si usted se acuerda. ¿Está por ahí? Se perdió el audio, Erika. Se perdió el audio. Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Qué son las crisis normativas? ¿Tía Vicky? ¿O Pastor Juanito? ¿No les cuesta un poco el tema? Se supone que las crisis normativas no son aquellas que van durante el desarrollo de una familia. Por ejemplo, dos personas se casan, es normativo que al cabo de un tiempo tengan un hijo, que eso también les produzca, entre comillas, algún tipo de crisis entre la pareja por este nuevo integrante de la familia. Exactamente. Muy bien. Y así existen varios ciclos dentro, o sea, varios procesos dentro de la familia que son considerados normativos, ¿cierto? Es algo importante que también son crisis normadas. Eso quiere decir que culturalmente se puede dar, pero también como hemos pasado a otra era como más moderna, ¿cierto? Las cosas han ido cambiando, ¿ya? Puede ser que la crisis nazca porque a lo mejor tú tienes tanta edad y quizás no te has casado, pero sientes la presión social de que debes hacerlo. Y a lo mejor no es tan relevante, pero como la presión de la sociedad está ahí, ¿cierto? Está la presión y puede venir una crisis, ¿cierto? Normativa en una etapa que puede ser la conformación de la pareja, por ejemplo, por no tener pareja, ¿ya? Porque la misma sociedad te va llevando o presionando para que tú puedas, ¿cierto?, pasar o cursar por esa etapa. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Dani Urbina, nómbrame algunas fases o dos crisis normativas. Mira, ahí justo salen dos crisis normativas. ¿Para qué tan mala? ¿Para qué te voy a preguntar más? Dime dos. Ah, ya. Bueno, igual el pastor también mencionó, pues, o sea, desde que se casan o algún tipo de crisis como la que mencionábamos la semana pasada de los hijos, que cuando se tienen que ir al jardín y uno los tiene como que dejar y aceptar que es un proceso. ¿Qué otro tipo de crisis puede ser? La de los papás cuando los hijos también se casan es como una crisis normativa. La del nido vacío. La del nido vacío. Está la anterior incluso, que es como cuando tú sientes que tus hijos se van independizando y en la Claro. plataforma de despegue se llama, ¿cierto? Sí. Como que se van, y cuando se van, nido vacío. Me quedé solito, claro. Y serían solitos. A no ser que sea una familia aglutinada, ¿cierto? Y le pidan, ¿quién le puede pedir una familia aglutinada a esas personas que se están casando? Que vivan con Que ellos. se queden Que ahí. vivan con ellos, por ejemplo. Que no es muy saludable, ya dentro de la terapia familiar como que no lo recomendamos mucho, porque No hay impide un poco privacidad. el
que la pareja tome sus propias decisiones de pareja, ¿ya? Y por ejemplo, dentro de la pareja también está la decisión de qué queremos nosotros hacer en nuestra pareja. Por ejemplo, ya yo heredé esto y tú heredaste esto otro, ¿qué queremos hacer con nuestra familia? O, por ejemplo, en mi casa andaban todos en calzoncillo y a mí me carga, o sea, en tu casa andaban todos calzoncillo, en mi casa no. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, un ropa interior. No, que a mí no me gusta eso. Bueno, decidamos cómo lo hacemos acá. Nos vestimos. Cosas tan simples y elementales como esa en el fondo no se pueden decidir si uno vive, ¿cierto? Con mucha Al gente. amparo de otra familia, claro. No podemos tomar nuestras propias decisiones. Muy bien, Dani. Muy bien, muy bien, muy bien. Juanjo, no te me escapas. Casi me arranco. Aunque esta te la soplaron, ¿ah? ¿Cuáles son ¿Cuál? los tipos de estructura familiar que al menos nombramos la semana pasada? Me la soplaron todo el rato. Sí, pues te la soplamos. Sí, pero de nombre así como exacto, no sé si estarán correctos. Pero están las cosanguíneas, que son las que son de lazo sanguíneo, o padre, hijo, hermanos, etc. Están las cohabitacionales, creo que se llaman, que son las que viven bajo el mismo techo, y las de afecto, que es, ahí entran los amigos, la mascota, la vecina, el vecino, el tío lejano en tercer grado, etc. Esas vendrían siendo, Juanjo, ¿cómo se llama? Los tipos de familia, ¿cierto? O sea, a lo que llamamos nosotros familia, ¿cierto? Pero la estructura, ¿se acuerdan quién habló de estructura? Yo dije que era el padre de la terapia familiar. No me acuerdo. Minucci se llama el caballero, Salvador Minucci. Bueno, él habla sobre las estructuras familiares y dice que hay dos. ¿Ya? ¿Cierto? La primera era aglutinada, sí, está bien. Y la independiente, no sé cómo se llama. No aglutinada. Claro. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, perdón, fallé. Ya, no. Desligadas. Se llaman. Desligadas. Ya. Muy bien. Chao. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo? ¿Pastor Juanito? ¿Cuál es la otra? ¿Es la aglutinada ahí? La desligada. La desligada. Ya viste, no era el único que no sabía. La aglutinada, ¿cierto? Era la achoclonada, por decirlo de alguna forma. Claro, y desligada. Claro, si ustedes la buscan como achoclonada en internet o qué sé yo, no les va a salir mucho, pero si ustedes ponen la palabra familia aglutinada, le va a salir todo el material de terapia familiar. ¿Ya? Tienen como nombre específico. Y desligada. ¿Ya? Las desligadas se caracterizaban por, Jonathan. Porque cada uno vivía su metro cuadrado, no había una interacción entre los componentes de la familia. Se daba el ejemplo o la ilustración de que estaban en la mesa con un teléfono, cada uno en su tablet o celular, qué sé yo, cada uno viendo sus temas, pero entre ellos no hay una interacción. Exactamente, los límites ahí súper rígidos, ¿cierto? Tú no te metes en mi vida, ¿cierto? Súper bien. Y aglutinada, a ver, ¿quién puede responderme eso? Por ahí dice Génesis, pero yo sé que es Anita. Anita, ¿cuáles son las familias aglutinadas? Hola. Hola, Anita. Qué rico escuchar al pastor Juanito. Yo que me acuerdo el violín. Sí. Un besito, Vicky. Perdón. Para ti, igual para ti. Perdón. Momento de reencuentro. Sí. Las familias aglutinadas. ¿Sí? Sí, las familias aglutinadas. O sea, para mí, a lo mejor son aquellas que viven bajo el mismo techo, pero comparten todo. Absolutamente todo.
Bueno, en algunos casos se da que se comparten las tareas y todo, pero en algunos no. Pero a la hora del almuerzo o a la hora de la cena, a la hora del té, es un batallón tomando once y un batallón comiendo o un batallón tomando desayuno. Para mí es eso. Sí, Anita tenía mucha razón en que las familias aglutinadas como que tienen ritos súper marcados, Sí. ¿ya? Como que la familia es tan importante en el fondo que tienen ritos así, no sé, todos los domingos nos juntamos toda la familia, ¿ya? Y todos los domingos nos juntamos finalmente, es como que preservan mucho el tema de los ritos familiares y eso es muy bueno, ¿ya? ¿Puedo Y dar que un va ejemplo? a ser esencial. ¿Ah? ¿Puedo dar un ejemplo? Dame un ejemplo, a ver. Es que recién me acuerdo, por ejemplo, mi mamá siempre, todos los días, cocina para muchos, sabiendo que ya no somos tantos. En la casa de mi mamá siempre hay harta comida y saben todos que pueden llegar a la hora que sea y siempre va a haber comida, porque mi mamá hace el plato de entrada, de salida y el de después de salida. ¿Hay qué cosas, qué factores se juntan? Dime tú. Aparte de la ¿Ah? familia aglutinada, No te entendí. ¿qué crisis normativa se da además que sea aglutinada en esa situación? Normativa es... No sé Estas cómo etapas que explicarlo. tiene la familia. ¿Te acuerdas? No. La primera era conformación de la pareja, ¿cierto? Los niños, la adolescencia, después Claro. plataforma de bebé, quizás los tatitas, ¿cierto? Están en la etapa de como el nido vacío, como que esperando, ¿cierto? Que alguien llegue. Sí. Un poco, No, ¿cierto? sí. No, yo estoy pegando más, pero... pero no, sí. Ellos echan mucho de menos a todo. Pero Gracias, Anita. el desapego ahí ha sido por Fuerte, años fuerte. Así que eso. Así es. Ya, Anita, muchas gracias. Ya, listo. Ahora, nosotros les hice leer el texto, ¿cierto?, de las crisis no normativas. ¿Lo recuerdan? Los que pudieron leerlo. ¿Qué son las crisis no normativas? Y si me pueden dar un ejemplo de crisis no normativa. Cuando hay un accidente y no estamos preparados para ello. Muy bien. Cuando alguien fallece en forma drástica, de un día para otro, repentino. No Por es lo ejemplo. mismo que estar esperando la partida de una persona que tenga cáncer. Pero yo, por ejemplo, mi hijo salió y no volvió. Y yo no estaba preparada para eso. Entonces, es algo que uno no está preparado. Exactamente. Así. Muy bien, tía Vicky. En el fondo tiene que ver con las crisis que ocurren dentro del sistema familiar para las cuales no estamos preparados. Son eventos incluso, son crisis o eventos incluso traumáticos dentro de la familia, ¿ya? Y ahí la tía Vicky nombró uno que tenía que ver con el duelo, ¿cierto? Con la muerte repentina de algún familiar. Uno espera incluso que los abuelitos, ¿cierto? O los adultos mayores partan primero que uno, pero uno nunca está preparado para que un hijo parta antes que uno, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es una crisis no normativa. ¿Quién más puede ayudarnos? A ver, Jonathan, dame un ejemplo de otra crisis no normativa. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Bueno, el texto señalaba un ejemplo bien decidor cuando el padre de familia perdía el empleo y él era el único sustento de esa familia. Entonces, también explica que este tipo de crisis es urgente. Es urgente y hay que como solucionarlo como ya, así, rápido. Exacto. Es una crisis primero que se presenta como aguda, o sea, en el momento súper dolorosa, pero se puede cronificar si es que dura, ¿cierto?, mucho tiempo. Porque también puede atacar a la familia con pobreza, ¿cierto? Y la pobreza es un factor de riesgo. Entonces se puede cronificar súper bien, Jonathan. Muy bien. A ver, ¿quién más puede? Pamela, dime una crisis no normativa. A ver, dame un ejemplo de crisis no normativa. Crisis no normativa.
Oye, es que dijeron ya todas las que, las que tenía súper clarificada, la Pero pérdida a del ver, trabajo, la separación, la separación de un cónyuge, o cuando parte uno de los cónyuges, perdón, de forma inesperada, ya sea a través de un accidente o de una enfermedad catastrófica. exactamente, ¿cierto? Entonces, puede perder un cónyuge, incluso, Pame, también puede ocurrir la separación. La separación o un divorcio también es catalogado como una crisis no normativa porque o sea, nosotros nos fuimos a la segura, entre comillas, juntándonos para vivir juntos, ¿cierto? Casándonos. Se supone que es para toda la vida. Se supone, ¿cierto? Pero siempre puede haber un quiebre y ese quiebre Exacto. puede ser denominado una crisis no normativa. Por ahí, doctor Juanito, ¿quería hablar? Quería decir que también la separación está considerada dentro de los procesos de duelo. Perdón, no lo escucho bien. Las separaciones también están consideradas dentro de los procesos de duelos. Exactamente. Qué buen punto tocó, porque exactamente las separaciones están consideradas como un duelo simbólico. Las pérdidas de trabajo también son consideradas duelos simbólicos, porque perdemos algo que necesitábamos y muchas veces existe todo este proceso, los mismos procesos del duelo que ya los vamos a tocar en una clase más adelante, ocurren, ¿cierto?, cuando sufrimos estas pérdidas. Así que a ese tema lo vamos a tocar con mayor precisión cuando toque la clase de 6, ¿cierto?, sobre duelo, ¿le parece? Porque es un tema súper interesante y que da para mucho. ¿Cuáles son las principales directrices que da el texto para apoyar a familias frente a estas crisis? En ese texto que hablaba sobre el CESFAM, ¿cierto? Que era un proyecto para CESFAM, ¿se acuerdan? ¿Qué hacer las personas que trabajaban en ese consultorio, ¿cierto? ¿Cómo podían atender estas crisis que ocurrían? ¿Quién leyó ese texto? ¿Te puedo compartir algo? ¿Quién me está hablando? Berta. Ya. Dale, Berta. Como lo leí, decía, una de las técnicas puede ser dar tiempo suficiente, decía, para elaborar este tipo de crisis. ¿Cierto? No abrumarlo y dejar que vivan el proceso, ¿cierto? Es de las que me acuerdo. Exactamente. Lo ideal sería orientarles y hacerles ver que este tipo de crisis son normales dentro del proceso de vida que se lleva y hacerles ver que muchas otras personas también viven este mismo tipo de proceso, o sea, normalizarlo. Exacto. Qué importante lo que dicen todos, porque se dan cuenta que si esto es como un dato, si lo quieren tomar, pero dentro de las iglesias, la iglesia es una comunidad de fe y una comunidad terapéutica. Y se da dentro de esta comunidad que se abordan todas las etapas del ciclo vital, o sea, niños, adolescentes, adultos, matrimonios, adultos mayores, o sea, se da todo. Si nosotros como iglesia orientáramos acerca de estas crisis normativas, por ejemplo, una campaña sobre las crisis, cómo se deben enfrentar, entregar herramientas para afrontar cada crisis que se viene dentro de la familia, sería súper interesante para que cada familia que está pasando por esa etapa pueda enfrentarla de mejor forma y tuviera mayores herramientas, por ejemplo. Pero como que no se nos ocurre mucho y siempre abordamos, ¿cierto?, como los parchecitos, o sea, como el parche curita, es como me llega el caso y veo qué hago, pero siempre atacando como las consecuencias. Pero si atacáramos como desde la prevención, sería súper bueno en el fondo, ¿cierto? ¿Qué pasa dentro de una pareja, por ejemplo? ¿Cómo abordar chicos en periodo escolar? ¿Qué hacer? ¿Qué herramientas debo tener? ¿Cómo enfrentar o cómo abordar a un adolescente, por ejemplo, en esta crisis de la adolescencia? O cómo, si una pareja se quiere casar, por ejemplo, o está en etapa de noviazgo, cómo se ensambla una pareja, qué es lo más apropiado, como que estas charlas antes, por ejemplo, de casarse serían ideales, por ejemplo. No dejarlos a la borda, a la deriva. O sea, uno estudia en la universidad 5 años o se prepara toda su vida para poder entrar a la universidad y algo tan importante como la familia no nos preparamos. Y eso se los dejo, como dice por ahí un amigo, se los dejo ahí, rebotando.
súper importante, súper importante. Y con respecto a eso, Anota eso, nena. Por favor. algo que uno se debemos prepara tener en para la actividad consideración, laboral, pero no que para por la familia. favor no se nos vaya al momento de acercarnos quizá a una persona que esté pasando por diferentes etapas, ¿ya? Una cosa es abordarlo desde la prevención y desde una charla o talleres, ¿ya? Y otra cosa muy distinta es meternos donde no nos llaman, ¿ya? Así, literal. Entonces, cuando nosotros, como amigos, personas, miembros de una comunidad cristiana, podemos intervenir realmente o podemos aportar algo, uno, en caso de vulneración de derechos y que sea evidente. O sea, si yo me doy cuenta que dentro de una familia hay violencia, por ejemplo, o hay abuso sexual o algún tipo de vulneración, yo no espero, yo intervengo y pongo una denuncia y apoyo al que está siendo herido, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso sí o sí. Si no, si nos enteramos, ¿cierto? Y no hacemos nada, pasamos a ser cómplices y eso es súper grave, ¿ya? Entonces, la primera forma sí o sí hay que intervenir en algún caso de vulneración de derechos. Como cristianos estamos en el deber de apoyar, ¿cierto? A los que están siendo maltratados, oprimidos, en fin. Y la segunda forma, o sea, la segunda, ¿cuándo debo intervenir? La segunda punto es si la familia me pide ayuda. Si no, no nos metemos nada, ¿ya? Porque somos re buenos para meternos, ¿cierto? Sobre todo dentro de las iglesias. Y yo he visto a lo largo de mi vida cristiana, ¿cierto? Desde nacimiento, estoy metida en diferentes tipos de iglesias, ¿cierto? Vagado. Y lo peor, ¿cierto? Es que cuando somos cristianos, es como que nos sentimos con el derecho de meternos en la vida familiar del otro. Y es como que se nos entregara un título de que además tenemos derecho de meternos en su cama, ¿ya? Cómo viven su sexualidad, qué hacen y todo. Cómo criar a sus hijos, todo, ¿ya? O sea, yo soy pastor de iglesia y poco menos que tengo que decirte cómo vivir. Claramente, nosotros debemos procurar tener las medidas como de prevención, o sea, como pastor o pastora, o como hermano, o como líderes, o como hermanos o miembros de una comunidad, siempre debemos velar, por ejemplo, en la prevención, como yo les decía. Tengan ojo con esto, Dios dice esto, orientarlos y guiarlos, ¿cierto? Pero cuando yo voy a una casa, yo no puedo llegar y decir, oye, esto está mal. A no ser que esa persona me diga, ¿qué piensas tú? Y ahí se abra la puerta para yo poder ingresar. O bien, los líderes, por ejemplo, que den la confianza para que un adolescente me diga, hey, me pasa esto. ¿Ya? Pero no ser invasivos en cuanto a la vida del otro. Eso incluso dentro de la psicología, porque uno podría decir, yo soy psicólogo, tengo más autoridad o conocimiento para poder intervenir en el otro, pero no. Sino, cada familia tiene su forma de equilibrarse y está bien así, ¿ya? Si ellos consideran que están desestructurados, o sea, perdón, si tú consideras que están desestructurados, pero a ellos no les afecta, ningún problema. Cuando a ellos les haga ruido, ahí está el problema. Porque suele ocurrir que cuando uno interviene, o incluso uno puede tener la razón, entre comillas razón, ¿cierto? Porque uno puede ser solamente un punto de vista, lo que ocurre ahí es que aunque tú le digas lo que está pasando y puede que tengas razón, no te van a creer o no te van a tener la razón porque el ser humano, ¿ya? Cuando tú le dices lo que pasa, pone resistencia. Pero cuando el mismo ser humano, o sea, cuando tú lo guías a problematizar o a que le caiga la teja, por decirlo en palabras más simples, es mejor que si tú le dices que tienes algo malo. No sé si me explico bien. ¿Se entiende la idea? Si tú le dices, estás haciendo un mal trabajo con tus hijos, él va a poner resistencia o ella va a poner resistencia. Pero si le dice, siempre te ocurre lo mismo,
sí, y nunca te resulta, no, a lo mejor algo estoy haciendo mal. Que ella haga esa problematización, ahí tú puedes sacar algo. No sé si me explico. Si ellos mismos se dan cuenta de que están cometiendo un error, es más fácil cambiarlo que si tú llegas y le dices algo negativo sobre su familia. Por eso no es bueno llegar y decir si algo está mal, ¿ya? Direccionarlo, por ejemplo, con grupos de jóvenes, grupos de matrimonio, dar el espacio, que haya confianza para que el otro se pueda abrir sin ningún problema, ¿ya? Pero no tú llegar e intervenir, eso no se hace. ¿Se entiende? Esto en psicología es ley, o al menos para los terapeutas ocupacionales. En consejería debería ser igual, ¿ya? Y menos, dar consejos. Decir, haz esto, ¿ya? ¿Por qué no se debe decir, haz esto? Porque cuando las cosas no le salgan bien, ¿a quién va a ser el primero que va a culpar? Al que le dio el consejo, ¿cierto? Normalmente eso genera dependencia, ¿ya? Que siempre te estén consultando qué hacer. Y lo importante es que la familia o el individuo se responsabilice por sus propios actos. Por ende, lo que más podemos hacer es darle alternativas, decirle, mira, existe esta posibilidad, esta, pero tú escoges cuál tomar. Estas no son tan buenas porque en el fondo te traen estas consecuencias, estas te podrían servir porque trae estas consecuencias, pero el que decide eres tú. ¿Ya? Y de esa forma los hacemos responsables, en el fondo, de sus propias decisiones, pero lo orientamos, ¿ya? Entonces, nunca aconsejar, siempre orientar. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Seguimos. La resiliencia. Hoy ya vamos a hablar sobre la resiliencia familiar. ¿Ah? ¿Qué entienden ustedes por resiliencia? ¿Quién sabe qué es lo que es resiliencia? A ver, Jonathan. Es como la capacidad que tiene el ser humano de poder sobreponerse ante situaciones como fuertes. Por ejemplo, me acuerdo que salió este concepto después del terremoto del 2010, y ahí se comenzó a generar este concepto de las personas que se vieron afectadas por las pérdidas de su hogar o seres queridos, y que empezaron a dar a conocer este concepto y a trabajar como ellos tuvieron que sobreponerse a esta situación traumática. Exactamente, ¿cierto? En el fondo habla de la capacidad, ¿cierto?, para poder salir adelante. Y qué bueno que tú hagas un alcance, hiciste un alcance súper importante, que es después del 2010. ¿Qué hubo en el 2010? Un terremoto. Y un terremoto es una crisis, ¿ya? Entonces, finalmente, la resiliencia surge luego de una crisis, ¿cierto? Entonces, nos vamos a tomar de lo que está diciendo Jonathan, ¿cierto? Para comenzar a hablar de dónde surge el término, de dónde surgió, cómo esta línea investigativa. Lo rico del material que les subí, que es una revisión bibliográfica sobre todos los estudios que se han hecho sobre resiliencia, ¿ya? Es muy bueno. Quien lo hizo fue, perdón, se me olvidan Esteban Gómez, que fue mi profesor, gracias a Dios, tuve la bendición de tenerlo como profesor. Y siempre me olvida la otra señora, que también la tuve profesora, pero nunca me acuerdo su nombre. Se llama Angélica, ¿cuánto? Tiene un nombre bien complejo. Pero ella es representante chilena sobre el tema de resiliencia familiar y es reconocida a nivel internacional. Así que échenle una mirada a ese texto que de verdad es muy bueno, ayuda mucho en términos familiares. Yo creo que es un texto que yo lo daría como a leer a toda la iglesia, como que de forma masiva. Yo creo que es un elemento muy bueno, así que por favor lean. La resiliencia es una palabra sacada desde los metales, ¿ya?
La resiliencia se usa para describir a los metales, porque normalmente los metales, o alguien que sea aquí soldador o que esté muy, muy ligado al tema de los metales, sabrá que los metales para poder ser moldeados, ¿cierto? Tienen que estar sujetos a altas temperaturas, ¿cierto? Para poder ser modificados, doblados, ¿ya? Pero habían metales que pese a ser puestos bajo fuego o mucho calor, muchos grados de calor, se doblaban, pero después de un rato volvían a su estado original. Y a esos metales se les denominó resilientes, ¿ya? Y la psicología acuñó este término, ¿ya? Y lo trajo al mundo de la terapia, ¿cierto? Para denominar o para llamar a las personas que pese a las condiciones adversas que vivían, de vulneración, ¿cierto? De muchos factores de riesgo, estaban inmersos en un ambiente súper hostil y pese a eso lograban salir adelante. Entonces, los primeros estudios de resiliencia se dieron investigando a niños que pese a toda la adversidad lograban salir adelante. Entonces les llamó la atención, entonces decían, ¿por qué las condiciones adversas no llevaron a esos niños al resultado negativo esperado? Porque todos esperaban, imagínense, les voy a poner como un ejemplo. Imagínense a un niño, perdón, imagínense a un niño que está en un ambiente de pobreza, ¿ya? Factor de riesgo, la pobreza extrema. Dentro de su hogar, madre y padre son alcohólicos, ¿ya? Alcohólicos crónicos, en el fondo ya tienen una adicción severa, ¿ya? Todo lo consume, hay violencia intrafamiliar, nace su hermana mayor, al ver todo esto, su hermana también, ¿cierto? Está ligada con el tema del alcohol, y lo más probable, no tienen ya, su entorno es bien hostil, pero resulta que el segundo hijo, en vez de caer en la dinámica del alcoholismo, logra salir adelante, ¿cierto? Pese a su contexto adverso de alcoholismo, ¿cierto? Y de pobreza. Entonces, ¿cómo este niño logró salir adelante pese a todo este ambiente negativo? ¿Qué creen ustedes que pudo haber existido? Uno lo puede llamar resiliencia, ¿cierto? Pero ¿qué factores pudo haber habido ahí en ese niño que lo favorecieron en el fondo? ¿Quién dice yo? Se me perdió aquí ahí está. Ahí está. Voy a ponerlo aquí que me es más fácil. ¿Quién dice yo? ¿Quién creen ustedes, cierto? Bárbara. Bárbara, dime tú, ¿qué crees tú que pudo haber, cierto, afectado a este niño para que no tomara el mismo rumbo que toda su familia, en el fondo? ¿Aló, me escuchas? ¿Sí? Ya. Yo creo que hay un tema motivacional. Cuando uno ve hacia el medio, o sea, el entorno en el fondo, uno muchas veces no se conforma. Porque independiente de que todo el mundo tenga las mismas ideas, yo creo que ese niño fue capaz de decir, yo quiero ser otra cosa. A lo mejor lo vio en la televisión, no sé, o lo vio en algún libro, o vio pasar alguna persona, o alguien le dio un consejo, porque hay muchas cosas. ¿Por qué lo pienso yo así? Porque yo me crié en una caleta de pescadores, donde la gente, si bien cuando uno ve en la tele siempre dicen, ¡ay, qué gente súper esforzada! Pero es gente muy quedada, como que está muy acostumbrada a eso. Pero cuando uno tiene otro deseo de salir adelante, uno empieza a buscar otras cosas, a hacer como busquilla. Y empieza cualquier cosa que haga que le dé como ese hambre de surgir, uno como que se toma. Buenísimo, muy buen aporte, Bárbara. Y me da pie en el fondo para yo poder explicar lo que se viene incluso. Porque
En un comienzo se empezaron a ver estos estudios, ¿cierto? Y ahí aparecen los personajes, ¿cierto? Que aparecieron haciendo los primeros estudios. Pensaron que la resiliencia era una condición intrínseca del humano, del ser humano. ¿Qué significa esto? Que era casi genético, que la resiliencia venía interna en el ser humano, que era individual, ¿ya? Y que surgía en los momentos de adversidad, y gracias a eso yo podía sobreponerme a las adversidades o crisis de la vida, ¿ya? Y que gracias a eso, en el fondo, este niño, genéticamente, ¿cierto?, tenía una propiedad interna que lo hacía salir adelante, ¿ya? Pero a medida que se fue avanzando, ¿ya?, en el término de estudios y todo esto, ¿no?, se dieron cuenta que la resiliencia no era algo tan extraordinario y solamente de algunos, ¿ya? Entonces se pasó del estudio de lo extraordinario al estudio de lo cotidiano, ¿ya? La resiliencia era algo mucho más cotidiano que lejano, ¿ya? Y lo que le llamó la atención, ¿ya?, que habían muchas más personas que eran capaces de salir adelante pese a la adversidad. Entonces, se dieron cuenta también que todas estas personas que habían salido adelante tenían un factor protector que era el interrelacional, ¿ya? Eso quiere decir que no era una categoría, no era una condición interna del ser humano, sino más bien las redes que lograba establecer con otras personas, ¿ya? Y las personas o seres o animales o cosas, ¿cierto?, que lo ayudaban y lo impulsaban a salir adelante, lo que marcaba la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué surgió de ahí? En el fondo, el ser humano está rodeado, ¿cierto?, de todo lo que está a nuestro alrededor, y eso va a influir en el fondo en cómo yo vaya teniendo herramientas para enfrentar las crisis y que esto no me sobrepase. Por ejemplo, procesamiento de información, resolución de problemas, plasticidad, ¿ya? Cuando somos niños tenemos la capacidad, ¿cierto?, más que el adulto, de poder ir modificando cierto conocimiento. Si nosotros cuando grandes nos dicen, ¿sabes qué?, algo no está bien, algo tienes que modificar y debemos ir cambiando, ¿cierto?, y te sujetas en el fondo a eso, significa que eres flexible, hay plasticidad neuronal, ¿cierto?, para yo ir poder modificando cosas, y no quedarme en el pasado, y no quedarme, ¿cierto?, en lo que está a mi alrededor, ¿ya? El apego también es algo importante. De los 0 a los 3 años es cuando se marca, entre comillas, la vida de un niño, ¿ya? Lo condiciona. ¿En qué sentido? Porque en esta parte de los 0 a los 3 años se crea todo lo que tiene que ver con su desarrollo emocional y las herramientas que lo van a ayudar afectivamente para relacionarse con otras personas, ¿ya? Qué tan gentil seas, qué tan amoroso y afectuoso seas con tu hijo cuando niño, va a afectarlo, ¿cierto?, en un futuro. Cómo tú reaccionas frente al estrés de los 0 a los 3 años de tus hijos, va a ser cómo tu hijo va a reaccionar más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Si tu hijo hace una pataleta, ¿ya?, es normal de los 0 a los 4 años, ¿cierto? Pero la intensidad y la duración de la pataleta es lo distinto. Cuando un niño te dice, mamá, 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 y tú estás cocinando, o haciendo otra cosa, o estás trabajando, mamá, mamá, y tú no le pones atención, ¿qué va a hacer ese niño? Va a llorar, pues. Va a hacer una pataleta. Entonces le estás diciendo a ese niño que si no hace una pataleta, yo no te voy a poner atención. O sea, ya le estamos diciendo en el fondo que si no se estresa, que si no llora, ¿cierto?, es imposible capturar mi atención. En vez de yo, en el fondo, dejarle la atención al niño cuando la primera vez que me llamó. Aparte, ¿qué pasa cuando está la pataleta? Existen dos posibilidades. Que yo
espera que se le pase la pataleta, ¿cierto? Y luego que él baje, porque cuando estamos enojados nadie escucha a nadie, nos bloqueamos, ¿cierto? Entonces espero que le baje la pataleta, lo regulo, y una vez que esté tranquilo, yo puedo decirle tranquilo, todo está bien, ¿cierto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasaba? ¿Qué quería? Reflexionemos. Cuesta, porque es como un cheque a fecha, los resultados los vaya a ver a los 18, no a los 3, ¿ya? Ahora, esa es una opción, que tú reflexiones con ellos y te tranquilices. Y la segunda opción es que tú te enfades por la pataleta, te enojes y lo retes y grites o hagas cualquier escándalo porque está él en pataleta. Entonces, ¿qué le estás demostrando a tu hijo? En el fondo, que frente al estrés, yo me tengo que estresar, me tengo que enojar, ¿ya? Distinto es si tú reaccionas de la forma distinta. Es como casi lógico, pero a nosotros nos ocurre al revés dentro de la crianza, hacemos todo lo contrario. Entonces, mientras más tranquilos estemos, más tranquilidad vamos a tener frente al estrés, y eso se inculca desde la infancia. La persona, autorregulación, respuesta al estrés, ¿cierto? Autosuficiencia, autoestima, autoconcepto, va a también depender de cómo sea nuestra estructura familiar y cómo también nos desempeñemos y nos vayamos adaptando a nuestro entorno. La familia, ¿cierto? Los pares, la cultura, la sociedad, todo eso en el fondo de lo que nosotros vayamos empapando son cosas que nos van a servir a nosotros para poder enfrentar las crisis. Mientras más aislamiento social, mientras más marginación haya en el fondo, mientras más rezagados estemos, más aislados, va a ser más difícil en el fondo poder tener una respuesta satisfactoria frente al estrés. Porque además las redes de apoyo son más limitadas. ¿Ya? ¿Ven esto que está acá? Aquí hay pilares y unos bastones, ¿cierto? Les cuento un poquitito. Cierran sus ojos un poquitito. Ahí donde están, cierran sus ojos e intenten pensar en alguna ocasión en que se hayan sentido tristes o muy enojados. ¿Tristes o muy enojados? ¿Ya? Ahora intenten pensar en una situación que los haya hecho feliz. ¿Ya? Ahora abramos nuestros ojos y pensemos en esto. Estoy segura, y esto se lo he hecho a otras personas también en otros lugares, estoy segura que ya sea las experiencias positivas o las experiencias negativas, ¿cierto? De tristeza o de mucha rabia, hay incluido un otro. ¿Ya? Está relacionado un otro. Eso quiere decir que somos seres de contacto, ¿ya? De relaciones. En el fondo es imposible no tener toda esta emocionalidad, ¿cierto? Y no relacionarnos con otras personas. Por ende, las personas juegan un rol fundamental en la resiliencia familiar. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora vamos a hablar de los pilares o bastones resilientes. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirven los pilares y para qué sirven los bastones? ¿Quién me puede decir? Puede ser una pregunta muy obvia quizás, pero es importante saberlo. Ambos sirven para apoyar. Exactamente. ¿Cierto? Para apoyarse o para sostener. Sostener. Exactamente. Para apoyarse o sostener. Y hay en nuestra vida muchas personas, seres o animales o fe, ángeles, como ustedes quieran llamarlo, como Dios, mi fe, que se transforman en pilares y en bastones resilientes en nuestra vida. ¿Ya? Bárbara dijo algo muy importante. La motivación es algo que me ayudó a salir adelante. Pero ¿quién me dio esa motivación?
¿De dónde lo saqué? Entonces, cuando tú comienzas a pensar, si ustedes piensan ahora en alguna circunstancia en la que ustedes hayan logrado salir adelante, piensen en quién fue que se les apareció alguna vez y les ayudó a salir adelante. ¿Quién les dio un buen consejo? O a lo mejor estaban muy tristes y a lo mejor, imagínense, estaban muy tristes a lo mejor en una plaza, en una micro, y vino alguien les sonrió, alguien les dijo algo amable y mi perspectiva cambió. Son pequeñas situaciones que las generaron personas, seres, Dios, ¿cierto? Ni animalitos. Hay muchas personas que dicen, yo estaba muy triste, pero justo encontré al perrito afuera de mi casa, llegó a mi casa y mi vida cambió por completo. ¿En qué se transformó ese perrito? En un En bastón, bastón un resiliente. pilar. Y entonces, a través de los pilares resilientes, las personas, ya nos dimos cuenta, en el fondo, que la resiliencia no es algo personal, sino que la resiliencia nace de la interacción y es comunitaria. ¿Ya? La resiliencia no es algo personal y este fue un descubrimiento dentro de la psicología, porque antes se pensaba que era personal y no es así. Y ahí es donde surge, en el fondo, la importancia y la relevancia de la familia y además de la comunidad de fe. ¿Se dan cuenta? Uno de los autores más importantes de la resiliencia es Boris Cyrulnik. Y dentro de sus grandes libros, porque tiene muchísimos, si ustedes pueden buscar dentro de la literatura o dentro de, no sé, de internet, hay libros que dicen Resiliencia, Boris Cyrulnik, y hay un libro que es precioso, que se llama, él no es cristiano, pero es un autor del área de la psicología súper importante y que habla de un libro que se llama Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia. Buenísimo, se los recomiendo. Él hace toda una postura, ¿cierto?, desde la psicología, desde la psiquiatría, sobre la resiliencia, ¿cierto?, y pone a Dios o la fe, ¿cierto?, no necesariamente la cristiana, sino que la fe como el motor importante, como un bastón resiliente, como un pilar resiliente dentro, ¿cierto?, que nos puede ayudar a salir, ¿cierto?, de la adversidad. Y también es importante mencionar que la resiliencia, a diferencia de como se hablaba antes, la resiliencia no es estática. No quiere decir que si yo soy resiliente esta vez, significa que siempre vaya a ser resiliente. Puede ser resiliente ahora y mañana no serlo, o no serlo ahora y serlo mañana, ¿ya? Todo va a depender de las redes de apoyos que yo tenga, de los pilares resilientes que me acompañen, o de los recuerdos, ¿cierto?, que están neurológicamente ahí grabaditos, ¿cierto?, de personas que fueron motor, ¿cierto?, o pastor en mi vida. Y ustedes pueden ahí ver, entonces, a veces en el pasado podemos ser, ¿cierto?, resilientes, y en el futuro hay otras veces que no, y siempre va a depender de otros, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan en consideración. Y ahora pasamos, ¿cierto?, porque lo habíamos hablado más de forma individual, pero se vive un poco distinto quizá en la resiliencia familiar, ¿ya? ¿Por qué se vive de forma distinta? Lo vamos a ver hoy día. Entonces, ¿qué es la resiliencia familiar? Hay muchas definiciones, ¿ya? Me gusta mucho esta, que dice que es una fuerza que se opone a la devastación potencial de la adversidad, ¿ya? Es una fuerza que se opone a la devastación. Es como una especie de escudo, finalmente. ¿Y cómo serían estas crisis? Porque nosotros podríamos decir que las crisis, aquí netamente nos vamos a centrar en las crisis como no normativas, ¿cierto? Se opone a la devastación. Perdón, a la devastación. Sí. A la devastación. Ahí está. Ay, perdón, ahí. Fuerza. La fuerza que se opone a la devastación. Fuerza que se opone a la devastación potencial de la adversidad. De la adversidad. Y en el fondo podríamos decir que estas posibles crisis, ¿cierto?, pueden pertenecer a las crisis
no normativas, ¿cierto? Hay algunas que son más llevaderas, otras que son más traumáticas y que cuesta mucho sobrepasar, o que excede la cantidad de herramientas de la familia para poder sobrellevarla, ¿ya? Y posterior a esta crisis existen como fases, ¿ya? La primera es que existe una desorganización de la familia. Imagínense en un duelo, por ejemplo, puede existir una desorganización en cuanto a los roles dentro del hogar. El típico ejemplo de Milucci era, ¿qué pasa si el papá cortaba el pasto? Y resulta que nadie se logra resignar a la muerte, y el pasto crece, 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 y la familia se resiste a la reorganización familiar. Esto es un ejemplo, quizá no tan significativo, pero en el fondo habla de que muchas familias incluso nunca logran recuperarse de las crisis, y puede haber una desintegración familiar, la separación. Entonces hay una desorganización, una recuperación, ¿cierto? Logramos salir adelante pese a la adversidad, y luego ocurre la reorganización. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Quién ocupa este rol? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos ahora? ¿Cómo nos reorganizamos de nuevo? Bueno, se fue a trabajar, buscamos de nuevo pega, yo empiezo a trabajar, creamos un mini emprendimiento, ¿qué hacemos? O nos vamos a la chuña, a la depresión, y esto se acaba. ¿Se entiende? Siempre puede existir la posibilidad de separación y la desintegración, pero la idea dentro de los conceptos de crisis familiar es que exista una desorganización, una recuperación y una reorganización. ¿Ya? Para poder hablar de cómo superar las crisis, es importante tener en cuenta cómo afecta la crisis a la familia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Los voy a dejar por ahí. Yo los subo y los bajo a ustedes a cada rato. Para poder leer. Entonces, riesgo y vulnerabilidad de la familia. ¿Ya? Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de un resultado disfuncional o patológico de un individuo o grupo o sistema familiar, ¿ya? Puede ser un riesgo significativo, por ejemplo, exposición cotidiana o crónica a condiciones sociales adversas como la pobreza, como el aislamiento social, como la marginación, por ejemplo, ¿ya? Si es cotidiano, por lo que me decía Jonathan, en el fondo sí, puede ser agudo, y tú devastar una familia, pero puedes encontrar trabajo después y reorganizarte y seguir. Pero ¿qué pasa cuando esto es crónico? O bien tú naciste en un ambiente de pobreza y el lugar donde estás es hostil, es feo, porque es feo, son lugares muy feos de repente, o muy aislados. Me tocó ir muchas veces por mi trabajo a poblaciones muy complejas, que así, sin mentirles, las calles medían 1 metro, 1,5 metros, eran callejones pequeñísimos. O sea, ¿quién puede vivir en ese nivel de hacinamiento? O sea, si no me dicen que realmente eso afecta psicológicamente, es mentira, porque de alguna forma afecta, ¿ya? Exposición a un evento traumático, como por ejemplo abuso sexual, o una severa adversidad como la guerra, terremoto, como el que decía también, ¿cierto, Jonathan? O incluso una crisis social que la que vivimos nosotros el año pasado, o ¿qué estamos viviendo ahora? Una pandemia. Una pandemia, ¿cierto? Entonces, una exposición traumática, ¿cierto? O estar constantemente viviendo una situación de crisis, como por ejemplo la pandemia, ¿ya? Y una combinación de alto nivel de riesgo con exposición a un evento traumático, peor, porque por ejemplo, imagínense que estamos en situación de pobreza y además tengo un evento traumático. Hay, por ejemplo, familias, como vamos a usar el mismo ejemplo, que están en temas de pobreza, cierto hacinamiento, y tienen que estar confinados, ¿cierto?, por el tema de pandemia. Eso es crónico, eso es un estado de riesgo permanente. ¿Se entiende? Entonces se cronifica. Esos tres pueden ser, ¿cierto?, tres
eventos, ¿cierto?, que pueden exponer, ¿cierto?, a la familia a un riesgo. Y acá es importante detallar esta información, ¿ya? Es importante definir el factor de vulnerabilidad. ¿Qué es el factor de vulnerabilidad? Son las variables que incrementan su susceptibilidad a los efectos negativos de factores de riesgo. O sea, son como variables que le dan como un grado más ya de gravedad al asunto. Por ejemplo, por ejemplo, depresión en algún miembro de la familia, falta de comunicación, no sé, ejemplos como que hacen que se deteriore aún más la situación. Y están los factores de riesgo, ya un contexto adverso, como les decía, pobreza, estamos dentro de una crisis no normativa, aislamiento social. Imagínense si se cruzan ambos. Factor de vulnerabilidad con un contexto adverso, como yo les decía. Entonces, eso hace que se cronifique en el fondo la situación de riesgo y crisis que está viviendo la familia, y que incluso podrían llegar a desintegrarla o descomponerla, ¿ya? O patologizarla aún más. Las relaciones. Imagínense, yo tengo depresión y más encima estoy viviendo un trauma. No voy a poder pasar el trauma si con suerte estoy sobrellevando mi depresión, por ejemplo. A no ser que tenga pilares resilientes a mi alrededor. ¿Se entiende cómo se va jugando ahí con el tema? Sí. Hay una teoría que se llama la de los mínimos, ¿ya? La teoría de los mínimos se utiliza mucho en la psicología social para hablar sobre cómo se adaptan los seres humanos a los distintos contextos, a los diferentes grupos, y en el fondo también es esta teoría que en el fondo nosotros salimos adelante porque la familia se logra adaptar a ese contexto adverso. Y en contraposición a esa teoría de los mínimos, salió este enfoque familiar de los máximos, ¿ya? Que dice, y me gustaría leerlo textual porque es de Boris Cyrulnik y lo encuentro muy bueno, dice, no se limita a la recuperación o continuidad del equilibrio previo tras la crisis, o sea, le dice no a la teoría de los mínimos, ¿ya? Sino que apuesta por la transformación y el crecimiento. Esto quiere decir que en esta mirada la resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y además salir fortalecido o transformado de las experiencias adversas. O sea, no es una forma solamente de adaptarse y salir adelante, sino que además de salir adelante, eso te ayuda a salir fortalecido y transformado. O sea, obtienes algo positivo de esa experiencia negativa. ¿Se entiende? Te vuelves mucho más sabio, más fortalecido, y eso te puede dar pie en el fondo a que puedas sobrellevar algo más adelante, en casos de crisis. También la resiliencia salió de Viktor Frankl. No sé si han escuchado alguna vez hablar sobre la logoterapia. ¿Nunca? Básicamente, Viktor Frankl fue un psiquiatra que era judío y fue llevado al Holocausto. Y fue sometido a un montón de torturas tremendas. Su familia toda murió, su esposa e hijos, y fue sometido a todo tipo de tortura. Él, pese a toda la adversidad del Holocausto, logró salir adelante y fue uno de los pocos que se salvaron del Holocausto, ¿ya? Él menciona que hay muchos compañeros que sufrieron mucho más él sufrió. Claro, sufrieron mucho más que él. Perdón, me equivoqué. Él sufrió lo mismo que otros compañeros, pero él logró salir adelante y los compañeros no. ¿Ya? Pese a que él había vivido muchas más cosas incluso que otros, él logró salir adelante. Y la única cosa que lo mantenía activo era el sentido de vida, el visualizar a su familia y decir que todo iba a estar bien en algún momento. ¿Se fijan? Entonces, no solamente se sobrepuso a la adversidad, sino que logró sacar algo bueno de la adversidad, pese a todo lo sufrido y todo lo que había pasado. Y luego este personaje, ¿cierto?, creó la logoterapia, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del sentido de vida y todo esto. Así que es una muy buena forma, hacia el fondo, de
de conocer qué es la resiliencia. Y quiero mostrarles un ejemplo, ya vamos a ver un pequeño video, de cómo, en el fondo, de un ejemplo de una familia. No sé si ustedes vieron la película La decisión más difícil, ya, de esta niña que tenía cáncer y que la mamá va al médico y el médico le recomienda tener una segunda hija y que esa hija le done, ¿cierto?, su médula espinal para que la otra hija sobreviva de su cáncer. Es una situación súper crítica. Finalmente la hija demanda a la madre para que no le sigan haciendo cirugías, porque la familia estaba devastada y la niña iba sometida a tratamientos muy dolorosos, ¿ya? Así que frente a esa película, lo quería mostrar esto en el fondo. Cualquier cosa me dicen si no se ve. Se me perdió el... Not me. I was engineered, born to save my sister's life. Having a child who's sick is a full-time occupation. Sure, we still enjoy the usual day-to-day happinesses of family life. Big house, great kids. You want to see a routine? What routine? Hey, baby, what's your sign? Cancer? You're a Cancer? No, I'm a Leo, but I have cancer. Beneath the exterior, there are cracks, resentments, that threaten the very foundation of our lives. Oh my gosh, it's really you. I'm Kimber Alexander. What can I do for you? You see my commercial? That's why I'm here. My sister has been in renal failure for months now. You're supposed to give her a kidney. I want to see my parents for the right to my own body. Would you repeat that, please? What's going on? Anna, you're suing us? I don't want to do it anymore, Mom. It's my body. I want to be able to make my own decisions about what to do with it. From the moment we decided to genetically conceive, I suppose that was our fault. It's against her will. So how does that work? We went against nature. We forced her into helping her sister. Taylor, we could hang together sometime. Yeah. I don't mind my disease killing me, but it's killing my family too. Who is she taking out of the hospital? We're going to the beach. You take her to the beach, you're killing her. She's gonna die. You better come, because if you don't, I want to divorce you. And somehow, the very things that tore us apart. Anna doesn't want to do it. I don't believe you. You are hiding something, Anna. Just tell him. Would bring us together in ways we could have never imagined. I look pretty, Daddy. I'm calling it time. I can't. You know, it's important for you to feel like you never came back. Sooner or later, you gotta let go. You know I'll be okay. I'm sorry I let them hurt you. You know how brave you are. Bueno, frente a esa... Perdón. Most babies are accidents. Frente a esa película, ¿por qué la escogí en el fondo? Porque ellos tienen que pasar una crisis súper compleja, al menos crisis no normativa, ¿ya? Una crisis familiar súper potente de la enfermedad, ¿cierto?, de su hija que tiene cáncer. Y esto devasta a la familia, ¿ya?, que era una familia, entre comillas, normal, ¿cierto?, bien exitosa, con un hijo ya mayor, o sea, con un hijo, y se suma, ¿cierto?, esta chica, una hija con cáncer. Lo devasta a tal punto que toman no buenas decisiones, pero pese a la adversidad, ¿cierto?, la familia logra salir adelante, y es lo que en el fondo quiero apuntar dentro de la clase. Un poquitito. Por ejemplo, no es posible hablar de resiliencia en ausencia de condiciones adversas, con altas probabilidades, ¿cierto?, de generar negativos en un grupo. O sea, no puede haber cosas hermosas sin adversidad. Ya lo plantean estos personajes que salen acá. Y Boris Cyrulnik plantea lo siguiente: no estoy haciendo una oda al sufrimiento porque sé que causa mucho daño, pero desde otro enfoque, ¿cierto?, si tú logras sobreponerte a la adversidad, ¿cierto?, y sacar cosas positivas, en el fondo
no importa, una familia exitosa no te habla o no quiere decir que no tengas crisis ni adversidades. Una familia exitosa es quien logra, pese a la adversidad, ¿cierto?, sobrellevarlo y enfrentar la crisis con éxito. Entonces Boris Cyrulnik plantea lo siguiente, dice, es entonces la adversidad el germen de la resiliencia. El dolor es la semilla de la superación. Y los obstáculos son el incentivo al esfuerzo sostenido hacia una meta que caracteriza a las personas y familias resilientes. Entonces, no puede haber resiliencia si no hay adversidad. Y esto es súper potente. Yo no sé qué opinan ustedes antes de seguir. Jamás vamos a descubrir nuestro verdadero potencial si no existe algo que nos motive, Señor, ¿cierto?, a obtener ese potencial. Y quiero mostrarles lo siguiente. De esa misma película hay una escena que es súper potente, ¿ya? Y quiero que la revisemos. El médico desahucia, ¿cómo se dice esto? Desahucia, ¿está bien dicho? Desahucia, ¿cierto?, a su hija y le dice que está ya muriendo, ¿cierto? Y cualquier cosa puede ser un factor que agrave, ¿cierto?, su enfermedad. La mamá se vuelve sumamente aprensiva, ¿cierto? Y dentro de esta aprensividad no la deja hacer nada. Y el último deseo de la niña es ir a la playa, ¿ya? El papá le pregunta en el fondo al doctor y el doctor ve que no hay otra alternativa y que no hay otra alternativa de recuperación. Entonces dice, ve, que viva estos momentos de felicidad y ve a la playa con tu hija. Y la mamá no estaba. Y el papá toma la decisión de llevarla. Entonces, frente a eso, ocurre esto. Vamos a ir a la playa. Trae tu bikini. ¿Qué estás haciendo afuera? Oye, ¿qué estás haciendo fuera del hospital? ¡Brian! ¡Brian! ¡Me matará! Dame las llaves. La llevaré de vuelta al hospital. Dame las llaves. Dame las llaves. Dámelas. Al sacarla de ahí, la estás matando. La llevas a la playa y la estás matando. Sal de ahí, que ustedes entren a la casa. No, tranquila, mi amor, tranquila. Ven alterada que estás. Ven lo que le estás haciendo. Iremos a la playa. Voy a llamar a la policía. Haz lo que quieras. Los últimos 14 años se hizo todo lo que No, los dijiste. últimos Tomaste 14 todas. años he tratado de Pero salvar hoy no tu será. vida. Hoy no mandas tú. Es porque quiere ir a la playa y te llevaré. Uno de sus. Claro, pero mejor vas, porque si no quiero el divorcio. ¿El divorcio? Perfecto, te daré el maldito divorcio. ¿Quieres el divorcio? Te lo doy. Suban las cosas al auto. Al auto. No, Ana. Rápido. Brian. Dame las llaves, es ridículo. Te arrepentirás de esto. ¿Entiendes? Te vas a arrepentir de esto. Brian. ¿Qué cielo? Tienes que volver al hospital. Oigan, ¿qué pasa? Vamos a ir a la playa. Trae tu bikini. Perdón, que no encuentro el... Ahí está. ¿Qué estás haciendo afuera? Quiero llevar la cinta a esto. ¿Quiénes alguna vez en su vida se han sentido como esta escena? O al menos esta en particular, la que dejé detenida. ¿Cómo está la actriz en esta escena? A ver, Jonathan. Desesperada. Desesperada, ¿cierto? Sí, Desesperación. está vuelta loca, como que no sabe qué hacer ahí. Exactamente. ¿Cómo es su postura corporal? Como... Puede ser evidente, pero díganme por favor. Está frustrada, está confundida, puede ser. Exactamente, está frustrada, está confundida y lamentablemente ahí la imagen se ve un poco borrosa, pero su cara es de devastación, o sea, no sabe qué va a pasar, qué va a hacer. No sé qué más pueden aportar ahí. ¿Quién se ha sentido alguna vez así en su vida?
o ha sufrido una crisis y se ha sentido igual de destrozada o destrozado, ¿cierto?, frente a una crisis. Y es súper potente porque grafica muy bien la condición emocional, en el fondo, en la que se sienten las familias cuando pasan por alguna crisis. Entonces nosotros podemos hablar de mucha teoría, pero es súper bueno detenerse en el fondo a vivenciar, a ponerse en la empatía, ¿cierto? A ponerse en el lugar del otro. Y ojo, que la empatía no es decir, yo hubiese hecho esto si fuese sido él o ella. La empatía es decir, si yo hubiese vivido la misma vida que esa persona, tuviera sus mismos recursos, si yo me hubiese topado con la misma gente, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Se fijan? Es literalmente ponerse en el lugar del otro. Y ahí ella sentía que en el fondo nadie estaba empatizando con su dolor. Porque para ella, en el fondo, los que se habían ido estaban haciendo caso omiso a lo que ella sentía, a lo que ella pensaba. Entonces, finalmente, la frustración en ese momento era máxima. O sea, todos desaparecieron y me dejaron con la angustia, ¿cierto?, del peligro inminente. ¿Y cuál era el peligro inminente en esta ocasión? Que su hija se podía morir. De que su hija se podía morir, ¿cierto? La devastación estaba ahí. Y lamentablemente, bueno, en esta escena no está grabada directamente o sea, le hicieron como cortes a la película. Pero luego de esta crisis que ella vive, ella se va donde su hermana, ¿ya? Y conversan sobre este tema. Y le dice, bueno, nadie me entiende, yo quiero salvar a mi hija, me voy a morir, todo está para embarrar, como que de verdad se descarga y siente que no puede avanzar, ¿ya? Entonces, no ha ocurrido cosas así, en el fondo nos descargamos, o a lo mejor pensamos que no hay salida y que no hay ninguna otra opción para hacer frente a las crisis. Pero en esta ocasión, la hermana se transforma en un pilar y en un bastón resiliente, porque la ayuda a ver en la oscuridad y le dice que finalmente no está viendo el punto, ella no está viendo el punto de vista del otro. Y muchas veces dentro de la familia ocurre mucho que yo no, siempre estoy pensando en cómo atacar al otro, ni siquiera escucho al otro. ¿Ya? Siempre estoy viendo cómo responder, pero si lográramos escuchar al otro y ver diferentes puntos de vista, me serviría muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vemos solamente una porción de lo que es la realidad, ¿ya? De un 100% nosotros logramos ver un 10%, nada más. O sea, y eso lo pasaba en otros cursos también, nuestra vista es limitada, nuestro olfato es limitado, nuestra audición es limitada. O sea, los perritos en el aeropuerto huelen la droga, por ejemplo, en algunos bolsos, y nosotros nada. A nosotros nos cuesta enhebrar la aguja y el águila puede ver un ratón a kilómetros de distancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya nuestros sentidos son limitados y nos cuesta ver la realidad. Entonces, si yo tengo un 10%, lo más probable es que tú tengas el otro por ciento de la realidad y así lo vamos juntando. Entonces, no significa que yo siempre tenga la razón. Y lo que hace la hermana en esta película es mostrarle la otra cara de la moneda y ser un bastón resiliente. ¿Ya? ¿Cuál fue el desenlace en el fondo fatal de todo esto, de todo lo que ella pensaba que podía ocurrir? No, ahí, no retrocedí. Lo vamos a ver enseguida. Ahí. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti,
Quiero verte, no lo quiero así. Te dejé y tan sola me sentí sin ti. No quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte Miren acá. de ti, ¿Quién llega? soy parte de ti. Con la hermana. Eres mi sol, sol y vida para mí. Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó. Quiero que vean esta parte, ¿eh? Eres tú mi sol. Pero antes parece que estaban afirmados de una roca y ahora no. Mm. Lo tenía para acá. Miren lo que hace él. Te dejé y tan sola me sentí sin ti. Y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, Miren, él. soy parte de ti. En algún momento queremos botar la argolla. Eres mi sol. ¿Se dan cuenta? Perdón que boté. Ay, quise pausar la imagen, pero me pasó a la otra. Claro, en esta escena, si se dan cuenta, hay un punto de inflexión y la tía se transforma en este pilar. O sea, es para la familia, la figura de la tía es fundamental, y ahí se aloja, ¿cierto?, cuando nosotros decimos que las familias excede muchas veces lo que es la familia nuclear. Y es interesante cómo ella llega, ¿cierto?, a través de gestos, ella pide disculpas, ¿cierto?, a través de un beso, y al mismo tiempo ese como me sacaría la argolla en algún momento, es como que todo lo que la familia podría hacer eventualmente en alguna situación de crisis, pero finalmente, gracias a ese pilar, se logra salir adelante. ¿Se dan cuenta? No sé si tienen algo que decir frente a esta escena o algún comentario. Es como que todos quedamos para adentro con el... Miren esto. Entonces dice, bueno, los factores protectores, ¿cierto? ¿Cuál fue el factor protector, al menos dentro de esta familia que nosotros visualizamos en el video? Dice, apunta a la definición de escudo. ¿Cuál es ese escudo, cierto? Que ciertas variables cumplen sobre el funcionamiento familiar para mantenerlo saludable, competente y bajo condiciones de estrés. ¿Cuál creen ustedes que además, en el fondo, aparte de la tía, fue el escudo de la familia para poder salir adelante en esta escena o en esta familia? Sé que no la hemos visto completa, pero al menos en la escena que logramos visualizar. ¿Cuál creen ustedes? A ver. ¿Berta? ¿Bertita? ¿Aló? Sí, sí. ¿Cuál es otro escudo que tú lograste visualizar en esta escena? ¿Otro escudo? Como factor protector, en el fondo, en esta familia. Yo vi la película, me encantó. No sé. Este escudo protector. ¿ya? Puede ser que sea compartir ese momento ahí con la familia, que en vez de tener como esa pelea que los separó, después llegar esta mujer ahí con la familia, darse cuenta de la otra mirada y compartir ya no una pelea, sino que un momento agradable en la playa, con todo, establecer como un momento único para esa situación.
Exacto, súper Puede bien. ser también quizás el amor de la familia que la motivó. Exacto, muy buenas respuestas, chiquillos, súper buenas. Porque finalmente lo que salva a una familia, bueno, lo vamos a ir viendo, hay muchos factores protectores, pero los momentos importantes familiares, los momentos positivos que te entregan algo, que te entregan felicidad, tranquilidad, son los momentos que quedan en el fondo como un registro que te ayuda a salir adelante pese a la adversidad. El amor también es fundamental, ¿cierto? Porque si no hay amor, no hay familia finalmente. Entonces es algo que estructura, es la base de la familia y es muy, muy, muy importante. Y justamente, mira, Jonathan acá dice factores protectores que actúan como atenuando o incluso neutralizando los impactos de los factores de riesgo sobre la trayectoria evolutiva de la familia. Y dentro de estos factores, ¿cierto?, que atenúan o minorizan, ¿cierto?, los riesgos, está las celebraciones familiares, ¿cierto?, los ritos familiares, el juntarse en familia, el jugar, el reírse, ¿cierto?, las celebraciones, pasarlo bien en familia, el tiempo compartido, ahí la chuntaron medio a medio, ¿cierto?, la rutina y las tradiciones familiares. ¿Y por qué la rutina y las tradiciones familiares? Porque las tradiciones familiares básicamente le entregan identidad a la familia, yo sé dónde pertenezco y eso me da estabilidad. Y las rutinas también me dan estabilidad, ¿ya? O sea, que hay un orden, que no está todo desorganizado, patas para arriba, el lote, sino que la familia me entrega el sostén, la seguridad y la fortaleza. Entonces, si al menos hay estas cosas dentro de la familia, puede ser un bastón que me ayuda a salir adelante, aunque al principio nosotros no lo visualicemos. Nosotros siempre lo vamos a transferir a otras cosas, pero sin darnos cuenta, estos puntos clave, factores, ¿cierto?, son los que nos van a ayudar, ¿cierto?, a neutralizar ciertas cosas. Por ejemplo, los chistes dentro de la casa. Yo me acuerdo de una ocasión en que nosotros pasamos un periodo muy complicado cuando éramos chicos en nuestra casa. Mi papá quedó sin trabajo, me acuerdo que nos cortaron la luz, el agua, y se nos acabó el gas, las tres cosas al mismo tiempo. Me acuerdo que hasta un vecino, teníamos casas pareadas y nos pasaban un cablecito por la pared y nos prestaban luz, y el vecino nos daba agua. Y atrás, con maderita que teníamos, hacíamos fuego, ¿cierto? Y nos hacíamos huevos con cebolla, me acuerdo. Y comíamos todos huevos con cebolla y un tecito cada uno, y eso era toda la comida del día. Y nosotros decíamos, ¿cómo logramos sobrevivir a eso en el fondo? Y la pasábamos mal. Y no teníamos, nosotros éramos 3 hermanas, por ejemplo, y para poder salir teníamos el pantalón para poder salir. Entonces, si nos invitaban a las 3, nos tirábamos al cachipún. ¿Quién podía ir a la fiesta? Nadie, pues, una no podía ir porque tenía pantalón. Entonces, claro, y nosotros llorábamos, claro, claramente cada una, qué sé yo, la sufríamos, pero uno de los pilares que nos mantuvo adelante, uno de esos factores protectores, fue el humor, por ejemplo. En el que nosotras, por ejemplo, bromeábamos con la situación, nos reíamos, siempre tuvimos muy buen humor. Y el humor es un factor protector dentro de la familia. La celebración, la unión, el reírse, el compartir tiempo familiar, siempre va a ser una inversión dentro de la familia. Por ejemplo, catalizador frente al impacto. Cosas que benefician a la familia en situaciones de crisis. El optimismo familiar. Ahora, sé que hay muchos factores de riesgo y no hay que solamente valorarlo como, ay, tienes que ser positivo y te va a ir bien y vas a salir adelante. No, no es minorizar las problemáticas familiares. Estamos diciendo que mientras más factores protectores tenga, puede ayudar a sobrellevar la situación. ¿Se entiende? Optimismo familiar, comunicación, apoyo familiar, o sea, las redes externas, las redes de nuestra, no solamente nuclear, sino que las extendidas, o sea, los tíos, abuelitos, qué sé yo, y búsqueda de recreación, de pasarlo bien. Dentro del texto que van a leer también se van a dar cuenta que hay una investigación que se hizo, porque dentro de estos factores de riesgo que yo les nombraba, hay unos factores de riesgo que son lo más complicados, ¿cierto? Uno puede tener 1, 2, 3, pero si tiene los 4, ¿cierto? La familia se desintegra completamente, ¿ya? Pero habían estudios
que se hicieron, ¿ya? En que se dieron cuenta que habían familias que pese a tener estos 4 factores de riesgo, no se desintegraban, como lo mismo que pasaba con la resiliencia, ¿cierto? ¿Qué pasó con estas familias que tenían los 4 factores de riesgo y que seguían unidas? ¿Por qué seguían unidas? Si tenían todos estos atenuantes, ¿cierto? Todos estos factores vulnerantes, o sea, además de... Y empezaron a hacer, ¿cierto?, una investigación al respecto. Normalmente cuando uno hace una investigación, ¿cierto?, clasifica cierto concepto y va estudiando cuál va floreciendo a medida que uno los va analizando. Casi siempre, ¿cierto?, salieron ahí, no sé, el amor, la comunicación, que uno dice, wow, por eso permanece unida, ¿cierto? Y puros factores que eran relevantes e importantes, y había un factor chiquitito, ¿cierto?, que salió, pero nadie lo tomaba mucho en consideración. A medida que fue avanzando la investigación, se dieron cuenta que este factor pequeñito fue subiendo de escala y fue tomando mucho más fuerza y dejó atrás a todos los otros. ¿Y saben cuál era el factor que tenían todas las familias que lograron salir adelante pese a estos 4 factores de riesgo? El juego. El juego. Porque en el juego se da el humor, la risa, se da la comunicación, yo aprendo a conocer a otros, ¿ya? Y yo sé, por ejemplo, oh, mira, se está picando, ya sé por qué se pica, cómo se enoja, cómo echa la bronca al otro porque está perdiendo, o sea, está perdiendo, jugamos, nos reímos, nos conocemos. Entonces, las instancias de juego dentro de la familia, o sea, instancias de celebración, de juego, de reírse, son importantísimas, un factor protector dentro de los factores de riesgo o las crisis que puedan estar pasando la familia. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto? Podríamos o dejarnos de hablar completamente, cada uno por su parte, o dejar cronificar, ¿cierto?, mucho estrés dentro de la familia, o bien utilizar, ¿cierto?, y optimizar el tiempo familiar y tener mayor tiempo de juego, ¿cierto?, dar espacio. ¿Y cómo nosotros echamos a andar estos factores de riesgo? Lo vamos a ver más adelante en la otra clase de comunicación, ¿cierto? Vamos a tener clases de cómo organizar una rutina saludable, vamos a hablar sobre duelo, en fin, vamos a hablar sobre todo cómo echar a andar, ¿cierto?, estos catalizadores que son re importantes, ¿ya? Aquí, ya finalizando, le tengo un gráfico que aquí habla, ¿cierto?, sobre el equilibrio dinámico, ¿cierto?, que vendría siendo esto. Así es como funciona una familia, ¿ya? Una familia no está exenta de crisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sube, baja, sube, pero luego, dentro de esta familia, ¿cierto?, puede haber un bajón o una crisis sumamente potente y vemos cómo el caminito va bajando, ¿cierto? Y acá abajo dice crisis familiar, o sea, vino una crisis no normativa dentro de la familia, pudo haber una cronicidad, eso significa que no solamente tiene un factor de riesgo, tiene muchos factores de riesgo, cronicidad, ¿cierto? Esto es parte de una investigación que aparece dentro del texto, ¿ya? Reacción de crecimiento, aquí hubo un porcentaje, ¿cierto?, de crecimiento en algunas familias, y la recuperación y reorganización familiar, si se dan cuenta, por acá, ¿cierto? ¿Cuántas familias fueron? ¿Y qué pasaba con estas familias que lograban salir adelante, que son las que yo menciono? Son las familias que tenían estos factores protectores que yo les mencionaba. ¿Se dan cuenta? Una pregunta para ustedes. Dentro de la Biblia, ¿qué personajes conocen ustedes que pueden ser resilientes? O que haya habido resiliencia familiar, o que es tarde, perdón, chiquillos. ¿Conocen alguno o se les ocurre alguno? David. David, por David. ejemplo. Sí. ¿Por qué crees que David? Porque tuvo conflictos con los hijos y pudo salir igual adelante a pesar de estar seguido por uno de sus hijos para matarlo. Muy buen ejemplo, tía Vicky. Y otro ejemplo más podría ser incluso Timoteo. ¿Se dan cuenta que Timoteo tenía un padre griego, una abuela Sí. y una mamá cristiana? El padre
en el fondo por conflictos de religión, ¿cierto? Abandona a la madre, se da a La entender algo familia, así, ¿cierto? Y finalmente quien cría sola, esa es una crisis no normativa, ¿cierto? Con la abuela, o sea, cría solo A Timoteo. a Timoteo, es la madre y la abuela, ¿cierto? ¿Y quién adopta el rol de padre en ese momento? La mamá. La mamá. Pablo. Pablo. Ah, Pablo. Pablo también vendría siendo, ¿qué cosa ahí? Un pilar. Un pilar resiliente. Exactamente. Entonces, si uno se pone a analizar ciertas cosas que se dan dentro de la Biblia, nos podemos centrar, ¿cierto?, en historia. Así que para la próxima clase, aparte, bueno, les va a ayudar mucho a leer, Pamelita, dígame nomás, el texto para poder hacer la tarea. Me van a buscar dentro de la Biblia personajes que hayan sido, que hayan vivido una historia de resiliencia familiar. ¿Ya? ¿En la Biblia? Sí. Sí, Personaje en la de Biblia. Biblia Pamelita, con dígame. resiliencia familiar. Bueno, era algo, no, en realidad era una recomendación, me quedé con ganas de ver la película. Muy buena, muy bonita. No, que yo vi una película cristiana ahora en este tiempo, no, yo creo que algunos a lo mejor la han visto, pero si no la han visto se las recomiendo porque igual habla un poco de lo que hablábamos hoy día, que es la película, no sé si la has visto tú, Erika, Milagros del Cielo. Parece que sí. Parece que sí, que Igual, se va a vivir como a la igual es casa una donde está familia Dios. que tiene una hija enferma. Ah, no la he visto entonces. Ya, te la recomiendo de todas maneras, es cristiana, es muy linda y habla un poco de lo que hablábamos en antes de las etapas posteriores a las crisis familiares, porque se ve como los padres se enfocan tanto en su hija enferma que dejan su rol y dejan de lado sus otras dos hijas, entonces ahí vienen los conflictos con las dos hijas que dejan de lado. Exactamente. Muy Entonces buen igual se la punto. recomiendo para que la vean porque es una película además muy, muy linda. Muy buen punto, porque incluso existen parejas que lo único que lo hace permanecer unidos es su hijo enfermo. Entonces, cuando el hijo se sana, la familia se separa, o bien patológicamente la familia vuelve a enfermar al hijo para volver a estar unidos. Y esa No, o y es una homeostasis o un equilibrio familiar patológico. No, y esta película es una historia real, basada en una historia real. De hecho, al final de la película muestran a la familia, el testimonio y todo. Es muy, muy linda. Muy buena. Lo escribes por Erika. WhatsApp para que la podamos ver. Milagros del cielo. Milagros del Está en cielo. Netflix. Buena. Y también, ojo, que también eso ocurre con las familias que tienen hijos con adicciones. Muchas veces la homeostasis o la forma de equilibrar la familia es muy patológica y cuando va a un centro de rehabilitación y se mejora, llega más reflexivo, llega diciéndole a todos que hay algo malo en la familia, que hay que mejorar, y como eso no le gusta a nadie, lo vuelven a informar y lo vuelven a hacer drogadicto. Y eso es una forma de equilibrar la familia súper patológica. Dígame, tía Viquita, como último. Algo muy importante que lo vamos a ver también más adelante es cuando los padres pierden a un hijo y quedan de lado los demás. Exacto, se encierran en su propio dolor. Claro, introspectivamente uno está actuando bajo el prisma del dolor, pero sucede que uno abandona a los otros. Qué buen punto. ¿Qué pasa con los otros hijos? Y la vivencia de esos hijos. El dolor. A mí me lo han hecho entender. O sea, a mí Elizabeth me lo dijo a mí directamente. Tú te moriste junto con mi hermano. Y eso me hizo recapacitar, entender que era cierto, yo no era mi único hijo el que había fallecido. Tenía a ella. Tenía que pensar en ella. Bueno, eso va a ser para después. Pero está muy buena su intervención, súper importante, porque dejamos de lado los hijos y cómo lo viven los hijos también. Sí, ¿cierto? Sí. Que hay más integrantes que necesitan de nuestra ayuda. Y bueno, no alcanzamos ya, pero era como en el fondo, ¿cómo lo hace? Como en familia, ¿cierto? En tiempo de COVID, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Quiénes han sido nuestros pilares resilientes? ¿Cómo lo hemos enfrentado? Lo vamos a ver la próxima semana. Okay. ¿Ya? Muy bueno. Sí, lo vamos a reflexionar y también la tarea, ¿cierto?, de buscar un personaje bíblico que haya sido resiliente familiar, que haya habido resiliencia familiar, ¿ya? ¿Y por qué? Y en el fondo me tienen que decir, en el fondo, ¿por qué notaron que fue resiliencia familiar? ¿Ya? De acuerdo a lo que nosotros conversamos ahora. Así que ese es el trabajo al menos para la próxima semana y, chicos, muchas gracias.
Sé que cada uno de ustedes tiene muchas cosas que contar, espero también poder canalizar a la próxima semana, esa era mi idea ahora, pero siempre me alargo, así que les pido disculpas si nos extendimos un poquitito, pero de verdad espero que tengan un muy buen término de semana y nos encontramos la otra. No sé si alguien más tiene algo que decir antes de finalizar. Ahí no veo a nadie con la manita levantada. Ya chicos, un abrazo gigante y que estén muy, 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 muy bien. La oración, los bendigo mucho, que Dios les bendiga, que un abrazo gigante y espero que Dios sienta la presencia de Dios en cada uno de sus pasos. Amén. Te amamos. Sobre todo Dios te Gracias, bendiga, Erika. Erika. Muy linda clase, muy provechosa. Vamos. Bueno, yo Gracias. también un Gracias, abrazo Erika. gigante a todos ustedes. Bendiciones. Vamos aquí. Chao.